Gracias, Tessy. Tenemos el tema que es la noticia casi todo el mundo acerca de Grecia. Y se habla mucho de, ¿qué tal, Rosana? Se habla mucho de Hola, Rosana. un corralito similar al de Argentina. Roberto, no sé si querés comenzar con algo, si no, yo tengo algunas cosas por acá, como quieras. Vos sos el hermano mayor, así que vos sos el que decidís. Entonces, ¿cómo ando? Eh, Dale. a ver, para ir interpretando esto. Acá en este PowerPoint estamos viendo los países que son de la zona euro. Eh, hasta Grecia, o sea, desde Alemania hasta Portugal inclusive, son los que formaron la zona en el 2000. Y de Grecia para abajo son los que se fueron incorporando posteriormente. Ahí simplemente muestra el Producto Bruto de cada país y de donde dice 2008-2014, perdón que esto fue medio a las apuradas porque pasó todo rápido, están los incrementos de la deuda de estos países respecto al Producto Bruto. Entonces, por ejemplo, Alemania estaba en el 2008 en 65% y ahora 75%. Si ustedes ven, lo interesante es que en todos los países esto crece. Es como una fuerza inherente de los gobiernos a aumentar el gasto público. Pero claro, tienen el tercer renglón para arriba, Estonia, que va del 4 al 11%. Y si bien es un crecimiento muy fuerte, porque está multiplicando casi por 3, todavía es insignificante. O Lituania, perdón. Grecia, que es uno de los más altos, Grecia podría compararse con Italia, que estaban en un 103%, Italia en el 2008 y Grecia en 105%. Los dos crecieron bastante. Pero de Grecia se fue de 105 a 177. Entonces, acá solamente déjenme para analizar esto, una cuestión de lógica, y te dejo Roberto, que es si tenemos el flujo de caja del gobierno, va a tener los impuestos, por un lado, que recaudan, más la deuda nueva que pueda conseguir, el incremento de la deuda. Todo esto es el flujo. Ahí ya te dio la primera pregunta, Roberto. Y del lado de los egresos van a estar los gastos del gobierno, más los gastos operativos, más los intereses que tengan que pagar por la deuda, más la amortización de la deuda. Entonces, claramente el problema se presenta cuando lo que entra no alcanza para pagar lo de abajo. Como Grecia no puede emitir porque está bajo la zona euro, lo altamente probable, estuve chequeando pero no pude poner los números en PowerPoint, es que haya emitido bonos, bueno, de hecho los emitió, y que esos bonos del gobierno griego estén en manos de los bancos griegos. Algo similar a lo que pasó con Argentina. Entonces, si el gobierno griego no consigue más deuda acá, porque Alemania o los otros países le dicen, no, basta, entonces para ajustar o necesariamente tienen que bajar el gasto, porque esto, si bajan intereses o amortización, implica caer en default, que es lo que fondos están haciendo. Entonces, la lectura es, este gobierno griego, comunista, subió el gasto, no creo que vaya a hacer el ajuste, no puede pagar, y entonces como no puede pagar la deuda,
tiene un doble frente, que es, no puede pagar la deuda externa, o sea, aquellos bonos que tengan otros gobiernos de la zona euro, y no le puede pagar a los bancos griegos. Entonces, por eso se ven obligados a meter el corralito. Roberto, no sé si querés meter alguna reflexión en el medio. Sí, a ver, los datos, perdóname, porque en el mismo momento que estoy hablando con vos por Twitter veo que Datel y CSK me está insultando, entonces, por haber dicho que el problema de Grecia era que aumentó el gasto público. Menos mal que dije eso solo, ¿no? Entonces le estaba contestando, pero vos pusiste un cuadro antes y dabas una variación porcentual de qué cosa era. ¿De cuánto estaba? En el 2008-2014. ¿Cuánto era el porcentaje? ¿Cómo? Este es el porcentaje de la deuda de cada uno de estos países respecto al Producto Bruto en el 2008 y en el 2014. No hay mucha diferencia con los... Sí, yo igual hoy justamente había puesto que el dato de relacionar deuda sobre el PBI no me parece muy... Porque el PBI es el ingreso de un año y la deuda es el stock de deuda que puede ser en muy largo plazo y no me dice demasiado. Correcto. Justamente había puesto ese tema que no lo relacionaría de esa forma. Por eso miré más qué había pasado con el gasto. Ahora, vos diste un dato de ingreso en el año 2008, ¿no es cierto? Yo me fijé hoy y Grecia entra en la Unión Europea, por lo menos lo que dan, es en el 81, ¿ok? A la Unión Europea. El que en realidad era antes de ser la Unión Europea, era la Comunidad Económica Europea y toda la música esa. Pero de todas maneras, me tomé el trabajo de ver la evolución del gasto público de Grecia sobre el Producto Bruto. Ahí sí vale la pena, porque en realidad en un año vos tenés, no sé qué es ese gráfico. Este es el gasto público griego, a ver si coincidimos con las cifras. En la primera columna, cómo fue subiendo, en el 98 está lo más antiguo y cómo está ahora. ¿El gasto sobre el PBI? No, está en millones de euros, la segunda columna. Ah, no, porque acá al lado tenés un Y después porcentaje está el sobre el PBI. porcentaje. No, me da mucho menos, Me da que llega en el año, según Eurostat, ¿sí? En el año 2009 llega al 54% del Producto Bruto. Cuando larga con el 31,7%. El gasto. El gasto sobre el producto. Ok, sí, esto es deuda, perdón, esto es deuda. Esto que está acá. Ah, ok. Creo que acá... Entonces, lo que digo es, el gasto, vos fíjate que tiene más o menos casi 20 puntos más de aumento del gasto público sobre el Producto Bruto, que esa relación sí creo que es válida, porque el Producto Bruto es el ingreso de la gente en un año y el gasto vendría a ser lo que le saca, está relacionando cuánto gasta el Estado del ingreso que genera el sector privado. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, lo que se les dispara a ellos, que Nicolás también estuvo viendo los números, es el déficit fiscal. Y ahí viene lo que vos estabas comentando antes. Bueno, ¿cómo lo financio? Lo financio con deuda. El problema, yo creo que acá de esos es casi similar al del 2001 de Argentina, diría. En los siguientes términos. En el 2001, Argentina tenía un problema de déficit fiscal y de endeudamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso produce desconfianza en el mercado y corrida sobre el sistema financiero. Recuerden que en el 2000, mediados del 2001, sacan la ley de intangibilidad de los depósitos. Algo que era innecesario porque los depósitos supuestamente no son propiedad privada. Entonces, cuando se produce la corrida, llegó un momento donde ya los bancos no tenían más dólares para entregarle a la gente en ventanilla, y como el Banco Central no podía emitir dólares, obviamente no tiene el franchising de la Reserva Federal para emitir dólares, lo que hacen es poner el corralito. Es decir, no pueden sacar la plata del banco, pueden moverla dentro de los bancos, pero no pueden sacarla. Grecia tiene el mismo problema, tiene una corrida por desconfianza de déficit fiscal y de pago de deuda,
corrida contra el sistema financiero, la gente va a sacar los euros de los bancos y como el Banco Central de Grecia no puede emitir euros, se queda sin posibilidad de emitir moneda para dar redescuentos. El dilema que hoy tiene Grecia, creo yo, es o se va del euro, vuelve a su moneda original, en el dracma, ¿no? Quizás es un drama más que un dracma, y le da redescuento a los bancos y devalúa y licúa el gasto público al estilo Duhalde, que creo que ya fue para allá a decir el que puso euros va a retirar euros, seguramente, y entonces o devalúan o hacen un fenomenal ajuste del gasto público. Esto por un lado. Y el otro punto es, ojo, que ya la crisis es distinta a la anterior, porque toda la deuda pública que tenía, o buena parte de la deuda que tenía Grecia, la estuvo comprando el Banco Central de Alemania, el Banco de la Reserva, el Banco Central Europeo, etcétera, de manera que ahora es un problema de Grecia, no creo que vaya a arrastrar al resto. Es mi humilde opinión por ahora. Esto como primera aproximación. Charlie. Sí, esa es una pregunta clave, si se provoca una crisis general o no. Yo no, a ver, separaría entre dos cosas. Una, desde el punto de vista, acá tienen la importancia de Grecia en toda la región y es relativamente baja. Es decir, no puede afectar económicamente mucho. Va a afectar, pero no es como para tener una crisis. El principal problema es político, porque me da la sensación, pues si Grecia se va, entonces por ahí el segundo país en problema es España. Le había invitado a María Blanco a que venga, pero estaba complicado porque en España ahora es la 1 de la mañana y terminamos tarde, y mañana tenía cosas temprano. Pero me mandó un artículo que ahora se los paso. Y sí, lo que ella dice es que puede generar un efecto contagio no económico sino político, de que los políticos de izquierda o más conservadores, izquierdistas o socialdemócratas, etcétera, digan, ahí lo que pasó en Grecia es culpa del euro, y que tengan argumentos políticos para empezar a argumentar en contra del euro. Porque sí, Grecia estaba teniendo una desocupación del 25%, similar a la que tiene España. Y esto obviamente tiene un costo político. O sea, pues el resto acá, creo que si miramos esta tabla, los que están en problemas son España, Italia y Francia. Irlanda en menor medida. Entonces, como pasó en Argentina ella me decía, no, pero acá todos los políticos aseguran que no se van del euro. Digo, sí, igualmente que en Argentina aseguraron que no se iban de la convertibilidad ninguno. Es decir, todos antes de las elecciones decían, nos vamos a mantener en la convertibilidad. Nadie se animaba a decir, hay que salir de la convertibilidad. Como ningún político se va a animar a decir, hay que irse del euro. Pero ahí está Grecia en primer lugar. El problema más global se puede presentar si hay una imitación hay que hacer lo que hizo Grecia porque estaban en desocupación, no la podían solucionar dentro del euro y se tuvieron que ir. Y a nosotros nos va a pasar lo mismo, puede decir España, Italia, Francia. No digo todos, ¿no? Los grupos más nacionalistas o que no van a querer hacer el ajuste. No sé qué les parece. Ahí hay algunas intervenciones, ¿no? A ver, el ajuste, perdón, Charlie, el ajuste siempre se hace. El tema es si lo haces bien o lo haces a lo guarango. A ver, ¿ajustar qué es? Estoy gastando más de lo que me ingresa. Entonces, opción A, agarro papel y lápiz y empiezo a escribir y digo, bueno, a ver, estoy gastando en fútbol para todos. ¿Esto es prioritario o no? Lo tacho. Estoy gastando en, qué sé yo, no sé, militantes que escriben en los medios. ¿Es prioritario o no? Lo tacho. ¿Sí? Voy sacando los gastos que no tengo que hacer. Y entonces voy ordenando
voy bajando el gasto de manera tal de poder equilibrar las cuentas, pero no al voleo. La otra es agarrar y decir, bueno, corto y a todos le saco el 10%, pero sigo teniendo fútbol para todos, pero de menor calidad, policía de menor calidad, etcétera. Que eso es lo que hizo Duhalde en última instancia. ¿Qué hizo? Devaluó, licuó los salarios y las jubilaciones en términos reales y con eso equilibró, redujo, eliminó parte de la brecha y además dejó de pagar la deuda, los intereses de la deuda. ¿Sí? Sí, con eso más o menos juntaron plata. Entonces, yo creo que el ajuste lo va a tener que hacer Grecia. La pregunta es cómo lo hace. ¿Lo hace bien o lo hace mal? Me parece que es el gran interrogante. Claro, lo que pasa es que lo hace bien o lo hace mal, lo mismo va a ir para los otros, como España, Francia, Italia. Hacerlo bien implicaría bajar el gasto público para equilibrar. Sí. Hacerlo mal es devaluar, salirte del euro, etc. Entonces la gran duda es quién está dispuesto a hacerlo bien, quién está dispuesto desde el punto de vista político a decir voy a bajar el gasto público. Entonces, además de que siempre se va a ajustar, y es cierto, el problema es que no están teniendo plata para financiar el gasto. Entonces, el ajuste viene de una forma o de otra, porque o caes en default, que es lo que está haciendo Grecia, y caer en default es bajar el gasto de alguna forma, porque lo que estás haciendo es no pagar. O te vas del euro, o te vas de la convertibilidad en el caso de Argentina, y devaluás. O sea que la apuesta es política. ¿A qué se van a animar los políticos? Más. Cualquiera de las dos cosas va a tener un costo. A devaluar, que va a tener un costo, o salirse del euro va a tener un costo, o a bajar el gasto público. Son las dos opciones que tienen y me da la sensación que se van a ir por irse del euro. Antes de seguir, te sugiero, Charles, si te parece, vamos contestando, pues se acumulan preguntas y después no las contestamos. ¿Qué opinás si vamos? Me parece bien. Voy a agrandar el chat, así se ven mejor las preguntas. Bueno, vamos con la primera. Sí. Me preguntan si prevé un colapso financiero mundial, como dicen algunos. Bueno, creo que de alguna forma algo contesté al respecto. Yo no veo un colapso financiero internacional por Grecia, porque en su momento era que los bonos de Grecia los tenían los bancos privados y entonces esos bancos privados habían comprado bonos de Grecia, de España, que estaban con problemas fiscales. Si esos bonos se caían, perdían su activo y no podían hacer frente a los pagos en ventanilla o quebraban patrimonialmente, etcétera, etcétera. Eso ya fue comprado en su momento, si yo mal no recuerdo, por el Banco Central de Europa. Por lo tanto, no veo el efecto contagio. No sé si soy claro, ¿sí? Charlie, no sé si estás de acuerdo. Yo no veo efecto contagio económicamente. El efecto contagio que veo es más bien a nivel político. Grecia hizo esto, vamos nosotros ¿Cómo? también. ¿Cómo? Es decir, a nivel político, que ciertos partidos de otros países, al no querer bajar el gasto público y no tener opción, digan hay que seguir a Grecia. Y entonces que se empiecen a retirar España, Francia, Italia, etcétera, más que por motivos económicos, por motivos políticos. Y que entonces eso sí puede tener un efecto. No Grecia por la magnitud de su economía, sino por el efecto político que pueda tener. Yo, a ver, mi impresión, ¿no? Ahí es un problema de costo-beneficio, porque decís, bueno, me voy, pero ¿cuál es el beneficio, cuál es el costo político y económico cuál es el costo económico que voy a tener? Pero al mismo tiempo veo como complicado tener un mercado común con
una sola moneda coordinando las políticas económicas de 20 y pico de países, que son ahora, ¿cuántos son? 24, no me acuerdo el número exacto. Yo, en todo caso, a ver, la diferencia entre el NAFTA y la Unión Europea es que la Unión Europea, al igual que el Mercosur, son uniones aduaneras, son mercados comunes, ¿sí? O sea, todo lo que entra fuera de los países que lo integran pagan el mismo arancel, y entre ellos tienen arancel cero. En el caso del NAFTA, que es un tratado de libre comercio, Estados Unidos tiene su propia política arancelaria hacia los terceros países que no integran el NAFTA, México y Canadá lo mismo, y ahí entonces no tenés que coordinar nada. Entre ellos se eliminan, digamos, se bajan los derechos de importación, pero no hay que coordinar las políticas económicas de los tres. Veamos el caso del Mercosur. Somos 4 y no nos ponemos de acuerdo en nada. Sí, la política económica de Brasil va por su lado, la nuestra por su lado, la de Brasil, la de Uruguay también. Entonces, veo complicado que en el largo plazo se pueda sostener políticas económicas consistentes en todos los países. Nadie está cumpliendo lo que se dijo fue el Tratado de Maastricht en su momento, ¿sí? Entonces, más que por un problema político, lo veo también por un problema económico, Charlie. De implementación. Bueno, sí, en el sentido de que, pero no por un problema económico de Grecia, No, sino porque el resto de los países está haciendo lo mismo que Grecia. O sea, la pregunta es, ¿Grecia solita puede provocar esto? Y Grecia solita no, económicamente. Ahora, como el resto de los países viene subiendo el gasto de la misma manera que hacía Grecia, todos van a llegar al mismo punto desde el punto de vista económico. Eso es una cosa. Y la otra es que la salida de Grecia acelere políticamente el problema, porque con una desocupación del 25% que está teniendo España, no sé a cuánto está Italia y Francia. No, el más alto es el de Grecia, 26%, después le llega a 24 o 25 España. Claro, es un costo político alto, que está adormecido, anestesiado por el subsidio a los desocupados, pero que tiene una duración creo que de 2 años, o sea, eso se termina tarde o temprano. Entonces, vos no explotas socialmente porque la gente cobra el 80% del sueldo que venía cobrando, entonces sigue viviendo a costa de un gasto público alto. Pero sí estoy de acuerdo en que el efecto económico está basado en que todos están subiendo el gasto. Voy de nuevo a poner esto. En realidad esto no es gasto, es el porcentaje de deuda de cada país respecto del Producto Bruto. Y en todos los casos va creciendo, inclusive en Alemania, que es el más disciplinado. Pero claro, en Alemania creció mucho menos, ¿sí? Austria más, pero por ahí va. Hay algunos que van creciendo fuerte. A ver, España, ¿en qué está? España del 36 al 98, sí. Como porcentaje de deuda, por más que tenés toda la razón del mundo en que no podés medir un flujo, como es el Producto Bruto con un stock que la deuda, porque hay que ver el plazo, pero te va indicando cierta tendencia, ¿sí? Está bien, vos lo que me estás diciendo es, tiene un problema de déficit fiscal y lo están financiando con deuda y se está acabando el financiamiento de la deuda. O sea, el mercado no está dispuesto a seguir financiando ese gasto. El mercado no está dispuesto y tampoco pueden. Sí. Pero esto va en dirección de lo que decías vos, que si siguen así económicamente hablando no es sostenible. Y el primero en pisar el palito fue Grecia, pero no va a ser el último. Bueno, sigamos, ¿te parece seguir con la pregunta? Arturo Pereira, ¿cómo andas, Arturo? Dice, no nos olvidemos que Grecia truchó sus estadísticas durante años, es cierto. Se copiaron de nosotros, digamos,
Pero eso lo hicieron más tarde. Después tenemos a Baju que dice, si para entrar al euro les exigieron un piso de condiciones, ¿por qué no los obligaron a mantener algunas variables? ¿A quién conviene esta situación? Bueno, ahí estoy de acuerdo con esa observación, porque en realidad, si vos vas a hacer una moneda común y vas a establecer parámetros de cuánto es la deuda pública que podés tener sobre el PBI, déficit fiscal sobre el PBI, tasa de inflación o tasa de interés o lo que sea, las variables que pongas, debería haber alguien que esté monitoreando que nadie se salga de juego. Y acá parece que nadie monitoreó nada. ¿Charlie? No sé si no... Hay un monitoreo que puede ser directo de qué están haciendo y un monitoreo indirecto. Es decir, no te vamos a dar, el Banco Central de Europa no va a emitir para convalidar deuda. Entonces llega el punto, es un control indirecto, ¿no? Si no cumplís las normas de quedarte dentro de cierto nivel de gasto, vas a chocar con lo que están chocando. Y hoy no te financio. El gobierno alemán no va a comprar deuda griega. El Banco Central de Europa no va a emitir para comprar deuda griega. Pues la otra es un monitoreo más directo de meterse en las cuentas de cada uno, que no sé si existe, que sospecho que sí, pero que se han relajado, es decir, no han querido correr el costo político de meterse en las finanzas de otros países. Esto no creo que quiera nadie. Yo agregaría, España, si me permitís, sí. agregaría esto. Lo que me causa gracia es porque están, lo que dicen, bueno, hay que hacer una baja de gasto público, etcétera. Y la pregunta, aparecen los heterodoxos que te dicen, no, hay que flexibilizar y qué sé yo, y darle una mano, y entonces, y financiarlo. Ahora, ellos llegan a esta situación por una política tipo keynesiana y quieren resolverlo con más keynesianismo. Más o menos es esto. Porque recordemos que el tipo ¿cómo se llama? El presidente o el primer ministro de Grecia, que es un zurdo, llegó diciendo no vamos a agarpar, no vamos a cumplir. De acá lo aplaudieron, le mandaron felicitaciones, en serio, ¿viste? Le mandaron un tweet felicitando, qué grande, no vamos a agarpar la deuda. Tipo 2001, ¿sí? Y ahora, bueno, tienen este problema. Pero lo que me parece gracioso es que ellos tienen la deuda porque subieron el gasto más de lo que recaudaron. Y entonces ahora dicen, no, viejo, ¿cómo van a ajustar? Pobres tipos. Y bueno, si estuviste de fiesta durante todo este tiempo, de alguna forma vas a tener que ajustarlo. Charlie, ¿seguimos? Sí, sigamos. Mira, dice, es la típica receta de gastar lo que no se tiene y endeudarse por sobre... Sí, bueno, sí, totalmente de acuerdo, mira. Sí, el mismo punto estamos haciendo, sí. Marcelo, buenas noches, buenas noches. Santiago Alessandri, al devaluar no estarían haciendo un ajuste de todas formas al licuar el gasto público, claro. Es decir, es lo que decía Roberto antes, o se hace mal haciendo esto, o se hace bien. Hacerlo bien es que si hay que bajar el gasto público, se baja el gasto público nominalmente. Si no devaluás, pero devaluar es también bajar el gasto público, es licuar el gasto, pero en forma mucho más traumática para toda la economía. Lo que pasa es que parece que devaluar tiene un costo político más bajo que bajar el gasto público, y más para los políticos. Y este es el problema. ¿Qué más? Un ajuste mucho más severo, dice, mira, fíjate, si no el costo del ajuste de la devaluación argentina, en el 2000, ¿cuánto cayeron los salarios reales? Claro, dice, o bueno, por un lado o por otro. Ahí siempre doy el ejemplo. Ricardo López Murphy quería hacer una baja de gasto de $3.000 millones en marzo o abril-mayo del 2001. No lo dejaron, pues se asustaron, mirá qué barbaridad, el ajuste que yo. Después vino el ajuste que hizo Domingo, que fue déficit cero, y bajaron los salarios de la administración pública, las jubilaciones, etcétera.
Y después vino el corralito, y la devaluación hizo un ajuste del gasto 10 veces mayor o 20 veces mayor que el que hubiese sido con Ricardo López Murphy, ¿no? Charlie, ¿seguimos? Sí, señor. Está Rosana que dice, ahora si financieramente no sería tan complicado, dado que el Banco Central de Europa estuvo comprando deuda griega, ¿quién se hace cargo de lo que Grecia debe a la Comunidad Europea? ¿Sus miembros? Y de ser así, ¿cómo no implicaría complicar el crecimiento de la zona euro? Se van a tener que hacer que si Grecia no paga, el que tiene bono va a perder. Ahora, no creo que Grecia sola sea tan importante como para complicar el crecimiento europeo. No creo que... va a afectar, obviamente, pero no como para frenar el crecimiento. Seguramente habría que ver, cosa que no hubo a tiempo, por el poco tiempo entre que esto ocurrió y esta charla, que ver, por ejemplo, en cada uno de los países, Alemania tomando el más grande, cuánto de su Producto Bruto exporta y a dónde. Y no creo que Grecia sea importante, por ejemplo, para estar afectándolo, lo mismo Francia, Italia, etc. No, de nuevo, ahí, que de nuevo, yo creo que si los bancos europeos privados tuviesen deuda de Grecia y Grecia entra en default y la gente sabe que los bancos tienen esa deuda, entonces el activo de los bancos se desploma, ahí sí se podría producir una corrida financiera en el resto de la Unión Europea. Pero entiendo que no es el caso este. Si mi información es correcta, esa deuda está en manos de el Banco Central, o en gran parte está en manos del Banco Central Europeo, que lo compró en su momento, le compró esos activos compró deuda de España. ¿Se acuerdan que estuvo comprando deuda de España, deuda de Grecia, etcétera? Así que la pérdida la asume el conjunto de la Unión Europea con la caída del valor de los bonos en el activo del Banco Central de Europa. No sé si está de acuerdo conmigo. Entonces, veo bajo riesgo de corrida. Lo que sí es muy probable es que el euro siga perdiendo valor frente al dólar. Esto es otra historia. ¿No, Charlie? ¿Vos creés que va a seguir perdiendo valor frente al dólar? Sí. Digo, okay. Sí, es posible, probable, es posible. ¿No? Que se asusten y empiecen a emitir. Sí. Pero hasta ahora vienen perdiendo bastante valor. Y están Arturo, si se sale del euro, un dracma va a cotizar por kilo. No creo que sea por tanto, pero sí van a tener un serio problema, ¿no? A ver, voy. Santiago más adelante dice, es fácil saber lo que un keynesiano va a decir después de aplicar las políticas keynesianas. Si la cosa mejora fue por las políticas keynesianas, si la cosa empeora es que faltó más keynesianismo y gasto público. Sin lugar a dudas. Siempre van a tener la razón en ese sentido. Entonces, sí, yo creo que va a ser un caso interesante a seguir, políticamente hablando, para ver qué ocurre. Les dejo, a ver si lo tengo por acá. Déjenme ver. Sí. Este artículo que, como no pudo venir María Blanco, me mencionó. Si tienen, voy a ver si puedo copiar esto. El link. Sí. Un segundo. En el chat. Ahí va. Para que los quieran ver. Ahí les dejo el link. Porque justo estaba hablando con María el domingo
al mediodía y de repente después me manda un mail diciendo, parece que sos un brujo, Grecia está declarando un corralito. Está bueno el artículo por si lo quieren ver. Ahora, de ahí en más, si yo veo una película similar a la de Argentina, ¿no? Argentina se fue, el problema fue Argentina y acuérdense que hubo en un momento cuando México devalúa, estos efectos dominó, es que cuando México devaluó, creo que fue en el 94, hubo una corrida contra Brasil primero, y después vino contra Argentina. Y todo el mundo estaba esperando un efecto dominó porque veían que los tres países estaban siguiendo una política más o menos similar. Brasil termina cayendo, Argentina también, México otra vez, que tuvo una devaluación muy fuerte. Pero las economías no fueron tan ligadas a un efecto dominó. En este caso, tampoco, salvo por lo que dice Roberto, que sí, el aumento del gasto público en todos va al mismo destino. Yo lo que sí veo es que en Europa, cuando ustedes ven televisión, los programas así periodísticos que van políticos, etc., hay mucho de nacionalismo en el sentido de decir, en España se dice, ¿y por qué nosotros tenemos que seguir lo que dicen los alemanes? Es decir, ¿por qué los alemanes nos van a imponer estas condiciones? Y entonces no tenemos por qué aceptar lo que dice Francia, lo que dice Alemania, acá con un 25% de desocupación, hay que irse de esto, y lo dicen abiertamente. Entonces, al principio puede tener un mayor costo político irse, pero al final puede terminar triunfando esto, ¿no? Si la economía de cada país no crece por motivos distintos, no por el euro, sino por la deuda y el gasto público en la forma que lo van haciendo. Gustavo, ¿la caída de Grecia le puede acercar a Rusia y se aterriza el tema energético? Y creo que sí. Es que, dado la inclinación izquierdista del gobierno griego, muy posiblemente se vayan, porque todavía siguen pensando que Rusia era la Rusia de Stalin. No sé qué te parece, Roberto. Sí. Ahí tenés una pregunta de Daniel. Roberto hablaba de algo de esto en Twitter, 20 países es complicado coordinar. No lo veía mucho. Sí, yo lo puse en Twitter, digo, que me parece, si vos querés hacer una unión económica, un mercado común, como es el Mercosur o la Unión Europea, por definición tenés que coordinar las políticas económicas, y esto es no solo el nivel de gasto público, sobre el Producto Bruto, la deuda, la tasa de interés, sino también que tienen que ser más o menos compatibles la legislación laboral, la legislación impositiva, ese tipo de cosas. Y ponerse de acuerdo entre tantos países. Fíjense ustedes que cuando, por ejemplo, entró Irlanda a la Unión Europea, Irlanda bajó el impuesto a las ganancias que puso fue bajísimo, lo puso en el 15%, entonces chupó un montón de capitales hacia Irlanda, y el resto de los países de la Unión Europea lo empezaron a insultar a los irlandeses y decían, ustedes bajaron demasiado el impuesto a la ganancia. Y bueno, y bájenlo ustedes también en todo caso. O sea, se produce una competencia que nadie quiere entrar a jugarla, no sé si soy claro. Entonces, ahí, eso si uno lo lleva al tema de si es sostenible una moneda, recuerden que 4 años atrás Italia estaba en un problema de si seguía o no seguía en la Unión Europea y querían devaluar porque estaban caros en dólares los italianos. De manera que, bueno, en fin, lo que yo digo es si esto puede pegar sobre América Latina o no, porque Grecia cae. Acá la pregunta clave para ver si pega en América Latina es si hay un flight to quality hacia, supongamos, los bonos del Tesoro americano. Porque pega en toda Europa, en toda la Unión Europea. Y entonces, bueno, habría un flight to quality, bajaría la tasa de interés. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿Se irían los capitales de América Latina? Ya se están yendo de alguna forma, ¿no?
al bajar la tasa de interés probablemente suba el precio de las commodities, ¿no? Sí. Por lo tanto, beneficiaría a América Latina más que perjudicarla. Si hacen eso, salvo que Europa entre en recesión y algunos países de Sudamérica tengan como principal destino de exportaciones Europa. Pero Sí. no sé cuántos hay de esos. No, bueno, a ver, Los principales destinos son Estados Unidos y Asia. sí, estás exportando lo que es soja, va mucho a Asia, está bien que pasa por Europa primero, no sé cómo es la cosa, pero más allá de eso, yo diría que en principio una baja en la tasa de interés tendría que beneficiar el precio de los commodities, que es lo que exportamos. Y Europa es un destino importante de las exportaciones argentinas, pero yo no sé si Grecia debe ser un porcentaje mínimo de nuestras exportaciones. Y España no creo que sea el más relevante. No, Grecia en sí solo no. Por eso, o sea. El problema es si se produce una caída en Europa. Bueno, pero eso ya va a afectar más a ver, yo creo que todo. los alemanes no ellos sufrieron la hiperinflación. Espérate que acomodo la cámara porque estoy medio descentrado. Ellos sufrieron la hiperinflación y da la sensación que no quieren volver a pagar un costo de ese tipo. Y son los más duros siempre los alemanes en materia de disciplina monetaria. Se va a terminar, yo creo que se va a imponer el criterio de ellos. Inclusive Inglaterra creo que está viendo si vota para ver si sigue en la Unión Europea o no, pero se mantuvo en la libra esterlina. Lo que no le veo mucha consistencia es el futuro del euro en sí, lo veo como complicado. Ahora, en el corto plazo, lo que creo, mi impresión es que Grecia no debería generar un impacto de crisis, de fuga de capitales o de retiro masivo de fondos en los bancos europeos, porque estos ya no tienen tanta deuda como tenían, no sé, hace 5 o 6 años atrás. ¿Cuándo fue? En el 2009 que cayó, una cosa por el estilo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, para ir cerrando, a ver si juntamos varias preguntas ahí. Gustavo dice el tema que los gobiernos de esos 20 países no tienen que mentir a la gente. Es cierto, es un problema de coordinación, de tener una moneda común con distintas políticas o entornos fiscales y regulatorios, que es absolutamente imposible. En realidad lo que está pasando en Europa con el euro no es distinto a lo que pasó con el patrón oro a nivel mundial, no es distinto a lo que pasó con Bretton Woods cuando se van en el 71, o la misma experimento europeo antes de entrar al euro, cuando todas las monedas se ligaron al Deutsche Mark. Y recuerden que hubo eso y no se sostuvo tampoco, ¿sí? Y acá creo que va a pasar lo mismo. Bueno, el tema, dice Rosana, y perdemos no solo las X de los países de América Latina hacia las exportaciones, hacia la Comunidad Europea, sino los países que comercian con Mercosur, tipo China, que sí tienen comercio con Europa, pero nos pega de costado. Sí, yo creo que sí. Bueno, señores, muchas gracias por el tiempo, por venir. Gracias por participar. Saludos ahora me voy a pelear con Datelis y la gran macro. Peleate. Porque es culpa. Gracias a todos, gracias Tesis. La crisis de Europa parece que de Grecia es del neoliberalismo.